Bienvenidos a Iberómanos, el refugio radiofónico de aquellos que reconocen su adicción a pensar una y otra vez en las claves históricas, geopolíticas e ideológicas que determinan el destino de aquellas sociedades que hoy hablan español y portugués. Os propongo que hagamos un pequeño viaje en el tiempo, una leve ficción retrospectiva. Da inicio el mes de enero de 1966. La ciudad de La Habana, como es lo habitual en estas fechas, es un remanso tropical de temperaturas plácidas y vientos templados. Pero esta liviandad meteorológica contrasta con el ambiente electrizante que invade sus calles. Estudiantes, obreros y delegados venidos de todo el mundo caminan juntos por el malecón. En los viejos balcones coloniales ondean las banderas de Angola, de Vietnam y de Nicaragua. Los retratos de figuras como el Che Guevara, Ho Chi Minh, Camilo Torres y Amílcar Cabral observan desde los muros las marchas y recepciones populares que anegan los barrios del centro. A cada rato, alguna orquesta o tocadiscos se sobrepone a la algarabía de las gentes. La música afrocubana y la nueva trova latinoamericana imponen sus rebeldías sonoras. Los cines proyectan películas africanas y soviéticas, subtituladas al español, por supuesto, y las estaciones de radio repiten consignas como «Patria o muerte» y «Tricontinental vencerá». Y eso es exactamente lo que está teniendo lugar. La Habana de enero de 1966 es mucho más que una fiesta multicultural. Se ha convertido en el epicentro emocional de una revolución que se pretende responsable, depositaria, del destino de todo un mundo, del llamado Tercer Mundo. En el Teatro Chaplin se reúne la Conferencia Tricontinental, una reunión de líderes y representantes de movimientos revolucionarios, de movimientos de liberación nacional, de partidos comunistas y de gobiernos de África, Asia y América Latina. Sus más de 500 delegados desean recoger el testigo del movimiento afroasiático de países no alineados que había germinado en Bandung en la década anterior. Con el Acto de La Habana, América Latina se pone a la vanguardia de este frente antiimperialista global, que pretende corregir las asimetrías de poder y las desigualdades que aquejan al orden mundial durante la Guerra Fría. La premisa que reúne a los representantes de la Tricontinental es clara. Los procesos de descolonización formal que se están produciendo en África y Asia, al igual que los sucedidos en América Latina durante el siglo XIX, no han acabado con las estructuras de subordinación económica, geopolítica y cultural inauguradas por los imperios. Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global. Con Rodrigo Escribano Roca, investigador del Departamento de Historia Internacional y Global del Instituto de Historia del CSIC. ¿Qué soluciones a este desafío se imaginaron en La Habana? ¿Fructificaron en algo las reuniones sostenidas aquel lejano mes de enero? Yo no sé contestar a estas preguntas. No podemos resucitar a Fidel Castro para que nos dé un discurso de 7 horas como el que pronunció precisamente en la Tricontinental, pero afortunadamente tenemos a dos expertos investigadores y apasionados escrutadores de estos eventos y de estas promesas que rodearon a la Tricontinental de La Habana. Les voy a presentar por orden aleatorio. En primer lugar, saludo a Julia Dickmans, una historiadora y escritora que ahora mismo trabaja y vive en Berlín, que estudió historia en la Universidad de Bolonia y que estudió también un máster en historia global en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad de Humboldt. Su tesis doctoral versa sobre las relaciones de cooperación cultural, particularmente entre Cuba y Angola, uno de los ejes probablemente más relevantes de esa política exterior altermundista que trató de contradecir las lógicas de las superpotencias de la Guerra Fría. Además, también cabe mencionar que Julia, como buena intelectual transversal, es una consumada crítica de cine
y que sabe mucho también de las manifestaciones que tuvo esta conferencia tricontinental y toda la cultura de resistencia global que llevó aparejada en las grandes pantallas, ¿no? Así que hola Julia, bienvenida, estamos muy contentos de tenerte en Iberómanos. Hola, hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, un poco emocionada y bueno, estoy feliz de estar aquí con Alberto. Alberto, me das el hilo perfecto. Nuestros dos invitados se complementan muy bien porque se conocieron en la Biblioteca Nacional de La Habana cuando estaban precisamente investigando los papeles de la tricontinental y de la política exterior cubana. Y es raro porque es una carambola casi irrepetible, ¿no? Una ítalo-alemana como Julia que se encuentra con un joven y apuesto, por supuesto, andaluz, es una pena que no puedan verle, de nombre Alberto García Molinero, que ahora mismo es contratado FPU en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de La Habana. Ha sido investigador visitante también en la Universidad de La Habana. O sea, perdón, he dicho en la Universidad de Granada, ahora está contratado de FPU en Granada y ha sido visitante en La Habana y también en la Universidad de British Columbia y ahora mismo de hecho está realizando una estancia en la Universidad Libre de Berlín. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la historia transnacional en el marco de la Guerra Fría, con un interés muy especial precisamente en el ámbito de la tricontinental y de la asociación a la que está, de la organización a la que esta dio lugar, llamada la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina. Además, cabe subrayar que Alberto no es un académico de los que viven relegados en la torre marmórea de los artículos de alto impacto, aunque lleva una trayectoria muy brillante en ese sentido, sino que también es un consumado divulgador y pensador político que comenta la actualidad a la luz de sus saberes históricos en distintos foros muy relevantes. Así que, hola Alberto, bienvenido. Estamos muy contentos también de tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación y nada, para mí es un placer pues, estar aquí contigo y con Julia. Espero que salga una conversación fructífera. Maravilloso, pues comencemos. No tengo ni idea en realidad de lo que significó la tricontinental y por eso la primera pregunta tiene que ser muy básica para los dos. ¿Qué significó históricamente esa primera conferencia tricontinental sostenida en La Habana? ¿Y cuál fue su impacto político y cultural en el mundo? No sé si Bueno, comienza Julia, ¿sí? sí, creo que es una pregunta muy compleja y que se puede abordar enfocándose a un nivel local como a un nivel global. Y como tú ya muestraste y cuentaste muy bien cómo La Habana se transformó en esa temporada de enero y fue un periodo muy largo porque mucha gente piensa que los delegados llegaron solamente para la conferencia, pero realmente la mayoría llegaron ya en diciembre para organizar algunos eventos colaterales como por ejemplo espectáculos culturales, muestras y eventos de cine y también se quedaron después de la conferencia y viajaron a Oriente. Y todo eso fue para mostrar a todo el mundo, no solamente a los delegados, pero también a los periodistas, a los fotógrafos, que eran más de 100 de 35 países, y también de países que no eran presentes como delegados, por ejemplo, muchos países del occidente, de Europa, que se preguntaban qué está pasando ahí, porque esa fue una grande conferencia que casi no existió a tal nivel antes de o después de Bandung. Y bueno, mostrar los logros de la Revolución Cubana, yo creo que fue uno de los aspectos locales, ¿no? Mostrar lo que había logrado en menos de 6 años con la reforma agraria, la reforma escolástica de alfabetización, también la reforma urbana de redistribución de la vivienda y la reforma cultural, por ejemplo, la fundación de muchas instituciones como la Casa de las Américas, también de DECAIC y de otras instituciones culturales que pero también
eran política, porque querían mostrar que una tercera vía hacia el desarrollo en esa temporada era posible, ¿no? Que en un mundo bipolar que estaba dividido, por un lado, en un desarrollo capitalista, neoliberalista de los Estados Unidos y por otro lado, en un desarrollo más como soviético y planeado, una otra vía era posible. Y creo que eso fue como, sí, el aspecto local. Y también tuve, claro, un aspecto más mundial y que no sé si Alberto quiere decir algo sobre eso. Dale, Y Alberto. pues nada, o sea, continuando un poco con el hilo de lo local, eh, a nivel transnacional y global, yo creo que la tricontinental es pionera y clave por múltiples razones. O sea, primero porque es el momento en el que América Latina se integra. Realmente Villay Prasad lo define como la creación del tercer mundo, realmente. El tercer mundo tiene que incluir a América Latina como proyecto político, ¿no? El tercer mundo no es un lugar, ¿no? No es una geografía, es un proyecto. Y como proyecto no puede limitarse a India o al marco afroasiático, porque América Latina forma parte indudablemente de ese marco, ¿no? Entonces, la tricontinental es cuando realmente América Latina entra en el marco de solidaridad tercermundista, porque en el marco afroasiático no había estado representada, ¿no? O sea, Bandung fue muy importante, pero fue afroasiática y principalmente India y China. Belgrado y la fundación de los no alineados había sido muy importante, pero también tenía sus particularidades. Cuba fue como espectador, no participó realmente, ni América Latina. Y también fue un evento en Europa que no tuvo la misma radicalidad que Tricontinental y demás. Tuvo otro cariz más político. Y bueno, iniciativas afroasiáticas como la OSPA, la Organización de Solidaridad de los Pueblos Afroasiáticos y tal, habían sido muy relevantes, pero siempre en ese marco afroasiático. América Latina nunca había tenido la oportunidad de entroncar con esa esfera de solidaridad y la tricontinental es el puente, ¿no? En el que se integra. Y es que además se integra, como dice Julia, a través de un escenario, un trampolín particular, que es la Revolución Cubana, que no es cualquier cosa. O sea, se integra en el puente, en el canal más radical que pueda haber en la época, ¿no? En el momento. Entonces, eso va a condicionar la tricontinental, el tricontinentalismo, la OSPAL y todo lo demás, porque va a ser un movimiento con un cariz mucho, mucho, mucho más radical que había sido Bandung. O sea, mucho más radical. Al final, Bandung es muy importante para el orden postcolonial, pero hay historiadores y críticos literarios y tal, como o sea, Robert Young, de postcolonialism y que tienen prestigio, digamos, en la academia y tal, que reconoce la tricontinental como el momento fundacional que sienta los principios teóricos de la postcolonización, por ese sentido radical, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y también lo que decía Julia a nivel global, eh, el tratar de construir una agenda propia, que vaya más allá del orden, un campo socialista y del campo capitalista, ¿no? Porque al final Tricontinental, naturalmente, es una iniciativa que genera rechazo profundo en el mundo occidental capitalista, ¿no? Definida, ¿no? Por los Estados Unidos como el mayor encuentro de fuerzas antiamericanas de la historia del hemisferio occidental, pero es que también genera el rechazo en China y en la Unión Soviética, ¿no? Porque no consiguen controlar la deriva del evento y eso les molesta, porque no está bajo su paraguas. Entonces, eso me parece muy potente de Tricontinental, porque trata de hacer una agenda propia, verdaderamente tercermundista, en la que sean países pues, como Cuba, como Argelia, como Vietnam, como otros países africanos y tal, los que tengan la voz cantante. Entonces creo que esto es su punto fuerte, pero creo que esto también es su maldición, en el sentido de que tienen una iniciativa muy potente, pero luego no tienen la capacidad logística, económica para llevar a cabo grandes iniciativas. Entonces, bueno, yo creo que un poco así por sentar mi perspectiva general. ¿Cuáles querían que fuesen esas iniciativas? Es decir, ¿debía concretarse la tricontinental en estructuras de cooperación económica, en una suerte de alianza militar, en una confederación de pueblos? ¿Hubo alguna vez algún tipo de concreción respecto de las estrategias a seguir para alterar el equilibrio de poder mundial de la Guerra Fría? Bueno, la Tricontinental fue articulada en diversas comisiones que eran política, militares, culturales, técnica y científica.
Y claro, esas comisiones fueron muy operativas. Tenían una parte que era más de discusión entre los delegados también, porque fue un momento como único para encontrarse y hablar. En esa temporada no existía WhatsApp, no existía Zoom, no existían los correos electrónicos. La mayoría de la gente que llegó a La Habana era gente que era controlada en sus países. Las comunicaciones eran muy difícil porque, por ejemplo, en el caso de los delegados de Angola, la PIDE, que era sí, la policía imperial portuguesa secreta, controlaba a los delegados y, claro, era muy difícil comunicar. Entonces eso fue un momento realmente de encuentro y de intercambio. No fue un momento pacífico. También la gente tenía opiniones diferentes de cómo abordar la lucha de independencia. Había gente que era más extremista. Claro, la Tricontinental, y eso es algo que en ese momento histórico es difícil como tematizar y hablar, pero claro, la Tricontinental ve en la lucha armada la única manera de lograr la independencia del tercer mundo y evitar un neocolonialismo que en ese momento ya se sentía mucho porque, claro, la colonia portuguesa todavía estaba colonizada, como por ejemplo otra parte del mundo como Palestina, pero muchos de los participantes eran países que ya se habían descolonizado en los años 50 y 60 y que en ese como 15 años estaban ya viviendo lo que eran los problemas de la descolonización, ¿no? Como que era un neocolonialismo más económico, también de perversión cultural, y por eso como la lucha armada fue fundamental. Pero no todos estaban de acuerdo, mucha gente rechazaba la lucha armada. Eh, por ejemplo, creo que la Comisión Cultural, que era una comisión más pacífica, aunque, claro, la cultura era como una arma de penetración por el imperialismo, pero al mismo tiempo una arma de resistencia para los colonizados. Pero era una comisión donde la gente se encontró muy de acuerdo sobre la línea de desarrollo, de cooperación entre los países y, por ejemplo, en el caso de Angola, la línea guía que se prospectaron en el 66 en La Habana, en esa comisión, se actuaron en el 77 en una convención cultural entre Cuba y Angola independiente. Y es muy interesante ver cómo los documentos sí, del 77 van listando los mismos puntos que se encuentran en la delibera de la Comisión Cultural. Entonces creo que hay algunos aspectos de esa conferencia tricontinental que están menos desarrollados, menos estudiados, porque claro, estudiar la cultura es siempre algo como de tangencial, de secundario al geopolítico, que pero realmente tuvieron un papel muy importante por la colaboración tercermundista en un momento donde la idea de la tricontinental ya era como un poco olvidada, ¿no? Pero realmente los semillas que se plantaron en La Habana se desarrollaron desde mucho tiempo. Y yo creo que ahí también fueron las relaciones privadas de los delegados, Ujú. sus vínculos también emocionales y sí emotivos, también, eh, sí, por ejemplo, Amílcar Cabral era el padrastro, no el padrastro, el godfather. El padrino. Ujú. El padrino con italiano, el padrino eh, de la hija de Mario Pinto de Andrade, que era un intelectual angoleño muy importante, que fue uno de los delegados angoleños de la MPLA a la Tricontinental y de la Comisión Cultural. Y ello después desarrolló los vínculos culturales entre Cuba y Angola independiente. Entonces también esos vínculos que se desarrollaron allí. Por ejemplo, era muy interesante, hay algunos papeles de Mario Pinto de Andrade, donde él tiene apuntado en una carta de La Habana Libre del hotel todas las habitaciones y los números de sus amigos. Sí Mm. que se podían encontrar en los momentos libres, porque claro, esas relaciones se desarrollaron también afuera de los paneles y de los encuentros oficiales. Y por eso también como el programa cultural y el viaje a Oriente, a Topes de Collantes, y a ver toda como la área más rural de Cuba, fue importante para reforzar ese vínculo y hablar de cooperación militar, cultural y política.
Magnífico, queda muy claro. No sé si Alberto querías añadir algo a esto. Mm, no, bueno, respecto a la No, pregunta que comentaba, bueno, que lo ha explicado, bueno, lo ha planteado Julia muy te ha bien, la dejado verdad es Julia que sin sí. material. Sí, no. Realmente yo, por los materiales que leo y tal, me da la percepción, me da la imagen de que, claro, o sea, en el año 66, Cuba, países como Cuba, pero también como Argelia, Vietnam, etcétera, se están dando cuenta de que el mundo capitalista occidental está perfectamente conectado. Es una macro red, que no quiere decir que no haya pugnas internas, que no haya diferencias, que sea un bloque homogéneo, pero tienen fortísimas conexiones políticas, evidentemente, tienen fortísimas conexiones económicas y tienen una grandísima cooperación técnico-militar, incluso cultural, a un nivel grandísimo. Lo que pasa es que continúa hoy día, ¿no? Lo que pasa es que como a lo mejor lo vivimos desde dentro, cuesta percibirlo desde fuera, pero ellos sí que lo tenían claro. O sea, ellos ven cómo funciona, cómo se apoyan mutuamente, si a lo mejor hay un movimiento revolucionario que está siendo conflictivo para un poder político occidental, como Estados Unidos siempre va a estar ahí para apoyarlo, pero también otros poderes europeos. Hay un marco de, si queréis decir, no sé, contra solidaridad o acción mutua, en el que Portugal recibe apoyo, pues, de Estados Unidos para luchar por conservar sus colonias, en el que Italia recibe apoyo, hablo de los gobiernos, ¿no? De Francia para hacer cosas. Entonces, en el tercer mundo tienen claro que Occidente se apoya y funciona de manera muy cohesionada geopolíticamente hablando. Y Mm, el campo socialista, bueno, el campo socialista está roto, ¿no? Porque está China y está la Unión Soviética y eso es clave para la tricontinental porque yo creo que es un poco lo que condiciona el fracaso, ¿no? Entre comillas, del proyecto. Pero vamos a decir que el bloque soviético actúa de manera muy cohesionada también, con la RDA, con Europa del Este y tal. Y en el tercer mundo están un poco, como dice Julia, cuando muchos países que participan del tricontinental ya han conseguido la independencia y demás. eh, pero no existe el lazo, porque han sido la mayoría de colonias, además de potencias diferentes, en las que no se ha potenciado entre ellos una identidad cultural, formas de desarrollo, y en ocasiones es que pueblos que digamos colindan geográficamente, son completamente desconocidos el uno para el otro, porque el colonialismo ha fomentado una división y una visión del otro entre ellos. Entonces, no existe un marco de cooperación política, prácticamente, técnico-militar y cultural en el tercer mundo. O sea, no existe muy poco desarrollo en ese marco. Entonces, la Tricontinental me parece una iniciativa muy potente porque es un proyecto de crear un modelo alternativo para que los países del tercer mundo formen una especie de alianza entre ellos para que no tengan que depender de grandes superpotencias, que en la Guerra Fría son tres: Estados Unidos, China y la Unión Soviética. Entonces, a ese nivel, a esa escala, ¿no? Entonces, bueno, y también es importante, o sea, mientras lo digo, y yo creo que lo vemos todos, ¿no? Y tal, esto es una utopía prácticamente, ¿no? Porque hay mucha agenda en la tricontinental. O sea, la agenda cubana es una línea increíblemente radical. El Che Guevara con su hay que crear dos, tres, muchos Vietnam, que esto yo creo que a veces se convierte en una especie, lo interpretamos como una especie de metáfora de mira el Che Guevara, qué gracioso, diciendo que hay que crear tres Vietnam. Es un programa de acción político-militar. O sea, el Che Guevara está diciendo que el imperialismo estadounidense tiene 500.000 de marines y el 70% de su fuerza aérea en Vietnam, y que si creamos tres Vietnam es que no pueden con los tres en el mundo. mm. Es un programa de acción político-militar increíblemente radical porque el Che soñaba con una revolución y creía que era una posible una revolución mundial. Pero esto no es lo que comparte otra gente de la tricontinental. Allende, que impulsa mucho la tricontinental, no defiende la vía armada para su país, no es una persona que fetichice el uso de las armas y demás. Entonces, también es tricontinentalista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco es lo que podía complementar lo que dice Yuri. Escuchas Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global. Con Rodrigo Escribano, investigador del Departamento de Historia Internacional y Global del CSIC. Locución: Isabel Fernández Morales. Producción: Unidad de Divulgación, Cultura Científica y Edición Digital del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.
¿Por qué colapsaron los imperios de España y Portugal en América? Es una delicia escucharos y quedan incluso materiales para hacer nuevos programas, ¿no? La importancia de esas redes a la hora de articular las relaciones de poder en el mundo ibérico global y en el mundo en general, la importancia de las culturas políticas, es decir, de cómo el mundo del cine, de las canciones, de los intelectuales tiene una enorme incidencia a la hora de definir las acciones que terminan tomando los estados y las relaciones mutuas entre las sociedades. Y precisamente uno escuchándoos tiene ciertas reminiscencias culturales. Antes, mientras hablaba Alberto, ha sonado, sin que yo lo quisiera, un momento mi YouTube, porque no he podido evitar la tentación de ver en mi historial la canción de Carlos Puebla, bien, de la de Comandante, ¿no? La de Hasta siempre, Comandante y demás. Porque escuchándoos uno siente cierta nostalgia. Al final os veo narrar estos otros mundos posibles que se imaginaron en La Habana de 1966, en un mundo en el cual más bien diríamos que el modelo capitalista en su versión neoliberal ha triunfado de manera bastante rotunda y las alternativas que se presentan en el horizonte tienen más que ver con un nuevo capitalismo reciclado de base tecnocrática y autoritaria. No vemos que la desigualdad mundial se haya corregido e incluso en regiones como América Latina vemos que hay una cierta crisis de los marcos que plantean el futuro en términos de solidaridad transnacional y hay incluso un reforzamiento de determinados nacionalismos populistas y de visiones muy provincianas del futuro. Entonces uno se escucha y le entra la melancolía de izquierdas. Tiene un libro precioso sobre eso, Enso Traverso. Le parece estar en esa canción de Ismael Serrano, que no sé si conocéis, que es tan bonita, Papá, cuéntame otra vez, o en una película de Campanella, ¿no? Es decir, esta izquierda de nuestro tiempo que parece haber perdido las utopías del siglo XX y que no encuentra nuevos proyectos universalistas. Y mi pregunta, ya que el año que viene es el 50 aniversario de la Tricontinental, ¿no? Si no me equivoco, es Sí. si diríais, es el 50 aniversario, ¿no, Julia? Y además creo que estáis organizando cosas, no es, joder, es que cuento fatal. 60. Es el 60. 60, claro, es el 60, sí, 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 verdad. Esos son mis problemas tremebundos con las matemáticas. Yo tengo discalculia, entonces soy muy solidaria. Claro, lo tenéis, pero porque creo que habéis organizado muchas cositas, ¿no? Creo que tenéis Tenemos organizada una alguna. conferencia en enero en La Habana, 2026, y hasta el 15 de septiembre se pueden postular, sí, ponencia, y sería genial si la gente que nos escucha se interesa y quiere Perfecto. participar, a armar mesa y bueno, sí. Pues dejaremos un enlace para que puedan hacerlo al final del programa, pero o sea, cuando lo colguemos en internet, en Perfecto. Spotify. Mi pregunta a ese respecto entonces es, ¿diríais que la conferencia fracasó o que triunfó en algunas de sus pretensiones de crear un mundo más igualitario? Y también os pregunto, que aquí entramos ya en el terreno de la especulación, pero yo creo que de una especulación valiosa, si creéis que su agenda sigue siendo aplicable en el presente. Tal vez lo de crear tres Vietnams se antoje complicado, pero bueno, decid lo que pensáis vosotros. No sé quién quiere darle. Tú, Están Julio. acobardados. ¿Quieres Bueno, tú, pues Alberto? Sí. sí. A ver, voy a empezar por lo último. Si la agenda es aplicable hoy día, claro, es que la tricontinental, bueno, si nos referimos a la conferencia en sí misma, yo creo que hoy en día estamos lejos, muy lejos de su agenda en términos globales. Sí que es cierto que luego el proyecto tricontinental, ¿no? Que capitaliza un poco, materializa, canaliza la OPAL durante hasta 2019, que se cierra la organización, digamos que sí que se adapta, ¿no? El signo de los tiempos, la OPAL y el espíritu de solidaridad tricontinental evoluciona con la propia Guerra Fría y va transformándose, ¿no? Es un ente monolítico, ¿no? Y no siempre está ese fetiche de las armas de Che Guevara, de Camilo Torres, de los años 60 y demás. Al final el movimiento tricontinental
sobre todo en los años ya 80 y 90, apuesta por fórmulas de solidaridad activa, digamos que adaptadas a la realidad global del mundo ya de una guerra fría que está llegando prácticamente a su fin. Es importante recordar que al final la OSPAL, ¿no?, que es la iniciativa tricontinental por excelencia, acaba integrada en las Naciones Unidas, un organismo que en su origen había dicho que las Naciones Unidas eran literalmente, no lo digo yo, perros del imperialismo, ¿no? Entonces hay un viaje, hay un tránsito desde los largos 60 que me parece muy interesante recorrerlo mirando a la OSPAL porque en realidad nos sirve para mirar el cambio geopolítico global que se produce no solo en los PAL, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, en los años 90, en los años 80 incluso ya, pues se abogan por cuestiones como el desarme mundial, como los derechos humanos, en un sentido mucho más abogando a la Carta de las Naciones Unidas, como por el feminismo, en un sentido mucho menos radical que el que habían apostado por los años 60, que era una emancipación también muy armada, muy disruptiva, ¿no? Que este es un tema también interesante en el que publicitaban imágenes de mujeres en Omán quemando sus velos. Esto no siempre entraba bien en algunas regiones porque da lugar a otros debates, pero se entra a un marco mucho más cercano al nuestro, ¿no? En el que cuestiones como la ecológica, la social, las migraciones, la paz, tienen más relieve. Entonces, en ese sentido, la Agenda Tricontinental de Solidaridad, esa Agenda Tricontinental de Solidaridad más adaptada a nuestro tiempo, claro que todavía sigue siendo una guía y un referente, aunque no exista ya el marco tricontinental. Con la que surge en la conferencia, bueno, yo creo que hoy día estamos muy lejos de ese marco, un poco como decía Rodrigo, porque las alternativas también globales, y no solo porque no haya una Unión Soviética ni una China que nos vaya a prestar armas para hacer un Vietnam, no se trata de eso, se trata de a nivel ideológico, ¿no? Lo que decía Denso Traverso. No que no se planteen construir modelos alternativos a nuestra sociedad, sino que es que no podemos imaginar construir un modelo alternativo al capitalismo neoliberal. Es difícil imaginar otro modelo de sociedad hoy día porque las grandes alternativas que existían fracasaron, ¿no? Que fue el proyecto comunista internacional con sus variantes y tal. Entonces, muy rápidamente, si fracasó o no el proyecto tricontinental, bueno, yo lo diría de manera quizá un poco poética, diría que su fracaso llegó más lejos que los éxitos de los demás, en el sentido de que, claro, fue un fracaso, no promovieron o no consiguieron materializar una revolución tercermundista que fuera una alternativa efectiva frente al comunismo soviético, burócrata o al capitalismo ultraneoliberal de Manhattan, pero en su fracaso dio lugar a un marco de cooperación sur-sur que sigue siendo para mí hoy día el mayor referente histórico y la iniciativa más potente que hasta nuestros días se ha desarrollado. Entonces, esa es un poco mi visión general. Que no está nada mal como visión general. No sé si Julia quisiera incorporar algo. No, estoy plenamente de acuerdo y no creo de poder decir algo más, simplemente que la solidaridad extranacional sobre, por ejemplo, la experiencia de ser colonizado, racializado, exploitado, es algo de muy actual y creo que es algo de específico de la ideología tercermundista y tricontinentalista. Y eso es como un... Sí, algo que todavía existe, aunque la OSPAL se cerró, aunque la Tricontinental en la historiografía muchas veces es como discreditada como sí, como algo que falleció sin dejar ejemplos concretos. Pero creo que eso todavía existe. Lo que me parece interesante, Arjuna Padurai dio una charla el otro día aquí en Berlín, hablando de cómo el día de hoy es una temporada muy particular porque la derecha y bueno, los partidos populistas se están apropiando de una dialéctica de ideas y de emociones, por ejemplo, la solidaridad que en el pasado eran muy de izquierda. Y eso creo que demuestra muy bien cómo la Tricontinental sí logró identificar algunos ideales políticos transversales a nivel cultural, de lenguaje, religioso, que realmente unieron personas de tres continentes. Y ahora la derecha está intentando hacer lo mismo. Por ejemplo, lo que está haciendo Trump, invitando a los africanos
como refugiados, ¿no? Es muy interesante que lo utiliza como la racialización al revés, como la solidaridad entre blancos, de ser racializados y de recibirlo como refugiados. Y creo que eso es como, sí, la demostración que realmente la tricontinental individuó temas importantes por la humanidad. Maravilloso, es muy importante esto para este programa, para Iberómanos, que en muchos casos le dedica y le va a dedicar algunos de sus episodios a posibilidades históricas que no llegaron a realizarse. A veces, en una vena muy conservadora, tendemos a pensar en estos proyectos frustrados como cosas banales, que no tuvieron sentido, porque consideramos que nuestro presente es el único posible. Y nos olvidamos que a veces estos mundos alternativos que se imaginaron y que se trataron de poner en práctica, a pesar de que no tuvieran un efecto inmediato, pueden quedar soterrados como corrientes subterráneas que pueden volver a emerger. Probablemente no en su versión original, pero sirviendo como combustible para seguir cuestionando e imaginando posibilidades de mejora para el presente, ¿no? Y eso es muy interesante, lo que decís se compadece mucho con este último libro magnífico de Jane Burbank y Frederick Cooper que se llama Posibilidades Posimperiales, en el que por cierto hablan de Bandung, pero se les olvida la tricontinental de La Habana. Bueno, son amigos, pero no dejan de ser anglosajones, anglocéntricos. Y bueno, pues eso está claro que vosotros tenéis todo el potencial del mundo para escribir un libro. Vamos a terminar con un juego así de 5 minutos, con un nuevo ejercicio de historia ficción. Os voy a pedir, es muy difícil lo que os voy a pedir, entonces si os queréis negar, no seré yo el que os lo imponga, ¿no? Pero quiero que os imaginéis que de repente podéis llegar al Teatro Chaplin en enero de 1966 y que podéis decirle algo a los delegados que están allí presentes, con Fidel Castro mirándoos fijamente para ver qué les tenéis que decir. Sois quienes sois, es decir, venís del futuro de 2025, de casi el 60 aniversario de la conferencia y tenéis un minuto para decirles algo, para avisarles de algo, ¿qué les diríais? Bueno, pues empiezo yo, si no. Sí, dale. Bueno, les diría principalmente y rápidamente dos cosas, ¿no? En este juego de historia ficción igual un poco absurdas, pero dos cosas, que son, primero, si pretendéis tener alguna posibilidad de éxito, el conflicto chino-soviético no se puede obviar. Es el gran escollo que está todo el mundo haciendo como que no es tan importante y yo creo que ahí se pierde la posibilidad real de construir un nuevo mundo. Entonces, eso es fundamental. Y segundo, que tengan cuidado de la capacidad de fuerza bruta del imperialismo, quiero decir. La mayor parte, si no la mayor parte, los principales líderes que participan en La Habana del Tercer Mundo son asesinados muy poco tiempo después de La Habana. O sea, Che Guevara no participa, pero el espíritu lo matan meses después, Camilo Torres lo matan meses después, Turcio Lima muere supuestamente meses después, Amílcar Cabral muere poquísimo tiempo después. Y así podemos hacer una lista como de prácticamente todos los que están en la tricontinental, luego mueren o los asesinan en extrañas circunstancias. Entonces, mi mensaje es que se cuiden, que tengan cuidado porque, claro, es una lucha ideológica, pero también física. Bueno, Alberto nos ha dado material para un thriller de ciencia ficción histórica en que Julia y él viajan al pasado y tienen que evitar todos esos asesinatos en serie. Magnífico, ¿no? Bueno, Julia, ¿tú qué elegirías decir? Eso, ahora habremos hecho una elipsis y diremos que has dicho una cosa muy brillante y muy inteligente, pero que no podemos compartir, cosa que subraya todavía más el ambiente de thriller tan interesante de todo esto. Sí, lo que Bien, puedes decir es que no puedo compartirlo porque en Alemania en el momento hay poca libertad de expresión y sí, de investigación académica. Eso sí, sí. algo que se puede decir, creo que es interesante por los que nos escuchan de otros países de Europa y no se fijan que en Alemania ahora es muy duro.
Bueno, no podemos, entonces hemos tenido que hacer una elipsis en la grabación y no ha aparecido lo que ha dicho Julia, porque efectivamente, como nos han explicado hoy nuestros dos conferenciantes, nuestros dos tertulianos, la cultura, el conocimiento y el poder están muy correlacionados. Las estructuras muchas veces injustas e inequitativas que sostienen muchos conflictos en nuestro mundo dependen de determinados marcos de pensamiento y tristemente en la academia a veces europea y en todas las academias del mundo muchas veces no somos libres de hablar críticamente de algunos problemas, ¿no? Pero bueno, para eso está Iberómanos, que pretende ser un laboratorio irreverente en que todos los días incentivemos los discursos que sean lo más ácidos posible con los lugares comunes en los que estamos acostumbrados a movernos, ¿no? Y sin duda hoy hemos conseguido ese objetivo. Hemos viajado a esa Habana de 1966 y hemos podido ver a través de la tricontinental otros mundos posibles que si bien se frustraron en buena medida en los momentos postrímeros a la celebración de la conferencia, nos dejan un combustible muy valioso para reimaginar el papel de América Latina, el papel del mundo ibérico global y el papel de las redes de solidaridad alternativas a modelos hegemónicos como el capitalismo neoliberal en la construcción del futuro. Por tanto, agradezco mucho tanto a Alberto como a Julia que hayan estado aquí. Ha sido uno de los mejores programas, no tengo ningún empacho de decirlo, por la calidad de vuestras intervenciones y también ese tono reflexivo y comprometido, que es probablemente el que más eleve la altura de un intelectual. Así que muchísimas gracias de nuevo y nos despedimos. Gracias, un Muchas placer. gracias. Muchas gracias. Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global.